Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Bienvenido a esta jornada que ha invitado la Facultad de Derecho a través de su Centro de Paz y Mediación. Le damos la bienvenida en esta ocasión al señor magistrado Sergio Valls Esponda, que es catedrático de la Facultad de Derecho y quien es director del Centro de Mediación del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y quien nos da mucho gusto que esté con nosotros, es de casa, pero además de ser gran profesional, el gran amigo y gran maestro, pues es una gran persona y con la que nos identificamos plenamente porque siempre anda dándonos ideas para crear y generar acciones en nuestra facultad. Le doy la bienvenida también a la maestra Yesenia, a la maestra Carlita, que nos van a apoyar aquí en este evento. Señor magistrado, muchas gracias que está con nosotros. Sí, muchas gracias. Le doy la bienvenida a los maestros, a los alumnos que nos acompañan, a la comunidad universitaria. Bienvenidos todos. Primero que nada, le voy a pedir a la maestra Carlita se sirva dar lectura a una breve ficha curricular del señor magistrado Sergio Valls. Por favor, Carlita. Muchas gracias, doctor. Buenas noches a todo el auditorio que nos acompaña a este foro internacional por una convivencia pacífica. El magistrado Sergio Arturo Valls Esponda es licenciado en Derecho por la Universidad Intercontinental, maestro en Derecho por el Centro de Estudios de Posgrado en Derecho. Tiene el diplomado en Derecho Judicial impartido por la Escuela Judicial del Estado de México en coordinación con la Universidad Panamericana y la Universidad Austral. Cuenta con cursos en las universidades de Salamanca, Alcalá de Henares, Harvard, Panamericana, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro de Estudios Jurídicos para las Américas y la Escuela Judicial del Estado de México, entre otras. Actualmente es director del Centro General Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado de México. A partir del 28 de junio del 2010, es magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Fue comisionado del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México y municipios. Se desempeñó como secretario técnico de la Presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ha colaborado en áreas jurídico-administrativas en la administración pública, tanto federal como estatal. En cuanto a su formación complementaria, ha sido expositor y participante en diversos cursos y seminarios en materia de transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas, protección de datos personales y extinción de dominio. Actualmente es catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México en las licenciaturas en Derecho y Medios Alternos de Solución de Conflictos, así como en el Colegio de Estudios Jurídicos de México, donde ha impartido cátedras de Derecho Administrativo, Derecho Civil, Derecho Procesal Civil, Proceso Internacional y Conciliación. Es colaborador en diversos medios impresos en donde ha publicado más de 100 artículos y ensayos. Fue coordinador del libro Tiempos de Justicia, Voces Responsables, editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que participaron 32 destacados juristas. En su calidad de juzgador, se ha distinguido como un jurista garante de derechos humanos, lo que se refleja en el contenido de sus resoluciones, siendo enfático en el dictado de una justicia pronta, completa e imparcial, así como en la aplicación de justicia alternativa como factor de la estabilidad social. Su formación como juzgador garantista se ha enriquecido con la interpretación y aplicación de diversas legislaciones, tratados internacionales en materia de derechos humanos, protocolos de actuación y reflexiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Magistrado, sea bienvenido a la Facultad de Derecho. Les cedo el uso de la voz para escuchar la conferencia El futuro de la mediación. Gracias. Muchas gracias, maestra Carlita. Antes de darle el uso de la palabra al señor magistrado, les explico la mecánica.
Va a hacer la exposición el señor magistrado y les pido que cualquier pregunta que tengan, por favor, la escriban en el chat para que finalmente, al terminar, podamos hacerle las preguntas que ustedes nos realicen. Pues, señor magistrado, le cedo el uso de la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias. Saludo a todos los que nos están viendo en vivo. Mis respetos por estar aguantando esta jornada tan intensa de trabajo y de diálogo y de paz. Muchas gracias, Carla, por la presentación. Bueno, ¿qué puedo decir de Yesenia, quien es titular del Centro de Paz y Diálogo y que realmente es una innovadora en la materia universitaria? Sobre todo agradezco debo decir, a mi amigo, a mi director de la facultad en la que tengo la dicha de dar clase ya desde hace 12 años, actualmente la licenciatura de medios, mi querido Dolores Alanís, quien debo decirles también que ha sido también cómplice. Hemos sido cómplices en algunas ideas y en algunos proyectos. Gracias al doctor Dolores, a su colaboración, logramos, y se publicó hace apenas un par de meses, reducir la edad de los mediadores de 30 a 25 años en la ley, cuestión que aprobó la legislatura del Estado y fue el impulso de la universidad, de sus catedráticos, de su director actual y debo decir, del maestro también Enrique Vega, exdirector de esta casa, actualmente consejero de la Judicatura, quienes empujaron mucho esta y otras reformas que hemos logrado también desde el Poder Judicial, que por primera vez, gracias al entusiasmo, a la entrega y al gran aliado de la mediación que es el presidente del tribunal, quien te manda un gran saludo, Dolores, y a todos los que nos están viendo y escuchando, Ricardo Sodi Cuellar, hemos también impulsado grandes cambios en materia de mediación. El último, y que si nos da tiempo platicaremos, publicado apenas hace unos días, en el que en el Estado de México, como vanguardia que siempre hemos sido en materia jurídica, estarán todos los procesos en materia familiar obligados a pasar a una junta informativa en sede de mediación a partir de junio. Es una reforma muy ambiciosa, muy grande, es tan grande que será escalonado como se van a ir integrando los distintos distritos judiciales. Iniciamos en junio con Toluca y Ecatepec y así se irán uniendo todos los demás municipios. Me parece que es una gran noticia para las familias del Estado de México. Todos los conflictos familiares tendrán que pasar a una junta informativa para poderle dar continuidad a sus expedientes, a sus procesos jurisdiccionales. Pero bueno, esos ya nomás eran los comerciales. Nuevamente, gracias por la invitación. Hemos estado en una jornada muy intensa, la hemos seguido por ratos como hemos podido. Hemos escuchado ahora a quien me acompañó en el turno vespertino, a Katy Ornelas, que estuvo antes que su servidor, pero también iniciamos muy fuerte y muy bien, como siempre, con Raúl Calvo. Héctor Zagal nos dio también una cátedra que agradecemos mucho y que decir de Borgoña. En ese sentido, creo que ha sido una jornada muy completa, que hoy me honro en iniciar la última de sus participaciones y en la que vamos a hablar, prometo que en forma breve, concreta y al grano, sobre lo que considero es el futuro de la mediación, o dicho en otras palabras, el único futuro posible de la justicia, que se llama mediación. Vamos a empezar. Preparé algunas láminas para irnos apoyando, para que tenga un poco de movimiento esta plática y no se aburran de ver a este barbón únicamente. Así que bueno, ya nos presentamos. Soy magistrado. Van a decir que hace un magistrado en un centro estatal de mediación, conciliación y justicia restaurativa. Bueno, pues presenté al Consejo de la Judicatura y al presidente hace ya un año casi una propuesta para hacerme cargo del centro de mediación, en donde sí, con mucha ambición y queriendo introducir programas de mediación privada muy ambiciosos que no los tiene el Estado de México y que sí los necesitamos, los convencí y entonces logré
colgar mi toga, quitarme la corbata, cambiar expedientes por personas, cambiar archiveros por hogares y estar entonces más cerca de lo que se necesita. Fueron 10 años en mi labor como magistrado que son suficientes y que me dan hoy la potencia y el poder de hablar con ustedes desde la autoridad que me da la frustración de haber visto miles de sentencias son las que nos tocaron revisar en las distintas salas en las que integré, en donde veíamos que realmente no estábamos resolviendo conflictos, ¿no? A diferencia, y acá voy a diferir de lo que decía en la mañana Raúl Calvo, yo creo que el derecho no resuelve conflictos, y eso se los digo desde irresponsable de lo que estoy diciendo. Gestiona conflictos y emite sentencias, que ahorita vamos a hablar un poco de eso. Pero vamos a empezar con la primera lámina, por favor, para que nos vayamos ubicando, bueno, la segunda, ¿no? Vamos a hablar sobre la percepción de la justicia. ¿En dónde estamos para saber hacia dónde vamos? ¿No? Primero es importante que pongamos algunos en nuestro piso, ¿no? De dónde partimos. Hay muchas, pero muchas formas de medir la justicia. Una de ellas, que me parece que es atinada, es un ranking que hace la WJP, el World Justice Project, que emite anualmente y que vale la pena seguirlos. Seguramente en un par de meses publicará el índice 2020, que será interesante y que no creo que cambie mucho respecto del 19. En este índice es donde se miden a 126 países y la percepción que se tiene en esos países de justicia. Las noticias son malas. México ocupa el lugar 99. No nos va nada bien en la percepción de la justicia en México. Pero es lo que quiero que acá hablemos de frente, porque en espacios académicos como el que hoy se abre y me dan la oportunidad de participar, es el lugar adecuado para decir las cosas claras y para decirlas a tiempo, porque de otra forma solamente nos engañamos. Es por eso que yo agradezco tanto el esfuerzo que hace la Facultad de Derecho Dolores Alanís, porque estas son las experiencias que valen la pena. Estos son los minutos jóvenes que valen la pena gastar, ¿no? En estos espacios académicos donde nos van a hacer reflexionar, donde quizá escuchemos cuestiones que nos molesten, pero que nos hagan pensar. Pensar, decía el filósofo Gustavo Bueno, pensar es pensar en contra de algo. Si no pienso en contra de algo, no produzco. Así es que vamos a confrontar un poco nuestras ideas, nuestros pensamientos y vamos a ser críticos. Un estudiante que no es crítico no es joven, ¿no? La juventud lleva en sí la crítica y lleva también la necesidad de poner el dedo en donde las cosas no nos suenen tan bien. Y en derecho hay mucho que hacer. Es así como se mide, son percepciones de ciudadanos y de expertos alrededor del mundo que se va creando este ranking, que es de lo más, digamos, prestigioso, ¿no? En la medición de la justicia. Hay otros muchos rankings, pero este es uno que ya se ha mantenido durante mucho tiempo. Vamos a pasar a la siguiente lámina, por favor. ¿Qué es lo que se mide? Sobre todo, cuestiones que tienen que ver con orden, con corrupción, con justicia civil y con justicia penal, con los límites que tiene o que le hacen falta al poder, y es así donde se van haciendo una serie de parámetros, y son estos parámetros los que tienen un seguimiento y se van midiendo. Ahí podemos ver que México, en donde estamos bien, ¿no? O no tan mal, es en materia, por ejemplo, de gobierno abierto. Y esto es gracias a que, a diferencia de otros países de la región sobre todo, hemos tenido puntería en las reformas que se han hecho en materia de transparencia, en materia de protección de datos personales, por ejemplo. Y esto, como sabemos, es a partir del 2000 que ha venido floreciendo y creciendo, no porque el gobierno haya sido bondadoso y lo haya otorgado, sino porque fue la misma sociedad civil la que se organizó, exigió la transparencia, y fue así como a partir del 2002 se hicieron las reformas en los artículos constitucionales y surge
nuestra ley de transparencia y protección de datos, que hoy, por cierto, ha dado un gran paso. Ahora hace unos días también, que de pronto hay tantas noticias que nos perdemos las noticias que son relevantes o que deberían de ser más relevantes. El 1 de mayo se publicó una reforma a la Ley General de Transparencia, en la que obliga a todos los poderes judiciales, todos, a publicar versiones públicas de todas sus sentencias, porque es que antes, es el artículo 73 de la ley, si mal no recuerdo, antes ya existía la obligación de publicar las sentencias, pero decía ese artículo, aquellas que sean de interés social. Entonces, ¿qué hacíamos los poderes judiciales, si me acuso? ¿Qué hacíamos los poderes judiciales? Pues que considerábamos que las sentencias pues no necesariamente eran de interés social, ¿no? Entonces no se publicaba prácticamente ninguna sentencia, para decirlo claro. Ahora ya se corrigió ese punto y ahora se publican todas las sentencias en versión pública, estamos obligados a publicar. Claro, el gran reto es que exista una homologación y que haya buenos motores de búsqueda y una buena indexación, pues para poder buscar las sentencias. Porque si yo les digo, a ver, busquen una sentencia del magistrado Sergio Valls de 2014 en materia de usucapión que tenga que ver con terrenos en el municipio que se les ocurra, pues va a ser muy difícil encontrar. Por eso es tan importante que vayamos haciendo. Pero todo eso, ¿qué es lo que pretende? Pues ir mejorando la percepción de la justicia. Como podemos ver, en las otras materias estamos francamente mal. Justicia civil, justicia penal, estamos en los últimos lugares. Cuando dice ranking regional, que son 30 países de la región de Hispanoamérica, en donde se nos mide de los 30 países, y pues México está definitivamente de la mitad para abajo, ¿no? En la tabla, a excepción de gobierno abierto, en ranking de ingreso, son 38 países que tienen un ingreso per cápita en el mismo rango de todo el mundo, pero también se mide por el ingreso per cápita que tenemos. Ahí tampoco nos va nada bien, y bueno, en el global pues hemos visto que no nos va a dar nada bien. Pero a ver, yo lo que no quiero es alimentar pesimismos. Yo lo que quiero es poner las cosas como están, para que sepamos en dónde estamos y seamos objetivos en nuestra crítica y podamos tomar decisiones importantes y sobre todo informadas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que a veces queremos cambiar todo, pero no sabemos ni de dónde partimos. Entonces acá, hoy que están ya en el Senado una serie de importante regulación en estas materias precisamente, se publicó también hace unos días un amparo que la Corte en revisión ratificó, en el sentido de que obligan al legislativo a publicar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que tiene un retraso nada más de 3 años, ¿no? En 2017 se reformó el 73 constitucional, y fue ahí en donde se dio la atribución al Congreso para que legislen en esta materia. En ese entonces dijeron 6 meses, y bueno, ya pasaron 3 años y no la tenemos. Se amparó un grupo de la sociedad civil, una barra de abogados, y ya se obligó al Congreso a emitir esta legislación, máximo en 2 periodos ordinarios. Así que tendremos nuevas legislaciones también en materia procesal civil y familiar, además de la legislación que va en el mismo paquete de nuestra Ley General de Medios Alternativos de Solución de Controversias. Vemos pues que las cosas no pintan bien, no están bien, pero puede ser de otra manera. ¿Ustedes qué dicen? ¿Puede ser de otra manera? Vamos a ver la lámina siguiente, por favor. Vamos a ver porcentajes. Hablemos de porcentajes. En el 2019, ¿qué pasó en el Censo Nacional de Impartición de Justicia de los estados? Vamos a hablar de los estados porque es una justicia muy distinta a la federal, ¿no? Porque esta justicia es la justicia que vemos en el día a día. Esta es la justicia cercana, es la que tenemos al lado, con el vecino, con el tío, con el sobrino. Esta es la justicia que realmente nos importa, es la que nos interesa y es la que llega y que se mete a nuestras casas. Más allá de lo que esté pasando en las resoluciones tan importantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los plenos de circuito, pero que son de difícil traducción a nuestra vida cotidiana. En México
el número de jueces por cada 100,000 habitantes es menor de 4. Cuando en países desarrollados tenemos 16 jueces por cada 100,000 habitantes. Y en las materias en donde está la oralidad, hay 16 jueces, nada más en esa materia, para que tengamos idea lo que necesitamos en porcentaje de jueces. Y para alimentar más el pesimismo, pues les puedo decir que si en México el porcentaje anda sobre 3.8, en el Estado de México el índice es mucho peor, es muy bajo. Andamos en 2.3 jueces por cada 100,000 habitantes. Claro, no puede ser de otra manera en un estado con 17 millones de habitantes. Es imposible, ¿no?, tener la cantidad de jueces que se requiere, porque no lo soporta un poder judicial estatal por las cuestiones físicas, presupuestales, materiales que ustedes ya conocen. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que por eso los rankings están mal. Por eso no podemos mejorar en el ranking, porque no tenemos los suficientes jueces y no los vamos a tener. Así es que dejémonos de pensar que vamos a ir creciendo, que con más jueces, 5 nuevos jueces para este distrito, 3 nuevos jueces para el otro, van a solucionar el problema, porque también el grado de litigiosidad sigue creciendo. Cada vez son más los motivos por los que la gente se pelea, por lo que los conflictos suceden. Hoy ya hemos escuchado muchas pláticas sobre la naturaleza y la gestión de los conflictos. Pues claro, cada vez hay más litigios porque cada vez se judicializan más asuntos. Vean ustedes esta cifra: 2.126.000 expedientes judiciales en 2019. ¿Se dan cuenta de lo que es eso? Bueno, en el Estado de México, en 2019, tuvimos más de 200.000 expedientes. Es decir, el 10% de lo que pasa en el país se refleja en el Estado de México. Como el 12, junto con la Ciudad de México, andamos arriba del 20. En dos entidades federativas es donde se refleja. Acá vemos que la distribución, por supuesto, se la lleva la materia familiar. La materia familiar, después la materia civil y después la materia mercantil, que también ha venido creciendo mucho. Esas son cifras que nos dejan ver en dónde están los problemas. Los problemas no están en la litigiosidad de controversias constitucionales, ni en la litigiosidad de acciones de inconstitucionalidad, no. Están acá, en la materia familiar, en la materia civil y en algunas otras. Como ven también, en penal son pocos, el porcentaje es mínimo, ¿no? A pesar de la gran importancia que tiene. Por supuesto, estamos hablando de la libertad, afortunadamente nunca más de la vida, pero de la libertad de las personas. Pues por eso se lleva tantos recursos, tanto interés, tanto publicidad, ¿no?, tantas cámaras, la materia penal, pero realmente representa muy poco, como lo pueden observar, dentro del porcentaje total de los expedientes que se judicializan y que se tramitan en las distintas, en todo el país. Esto es de todo el país. Esto ya nos está dando información de por qué las cosas están como están, porque no tenemos la forma de atender en forma eficiente la cantidad de problemas que existen. Entonces, lo que tenemos que hacer es innovar, ser creativos, cambiar el modelo, no seguir engordando los ya robustos poderes judiciales. No es la salida. Creo que la salida está en otro lado, hacia allá vamos a ir. Todos ustedes, sobre todo la gente más joven, la gente más se está imaginando en dónde están las salidas. Los que ya llevamos mucho tiempo en esto, nos cuesta trabajo pensar out of the box, dicen los americanos, fuera de la caja, con una pata fuera. Siempre estamos viendo las cosas del mismo tamaño, ¿no? Les platico muy brevemente cómo se va cercenando nuestra capacidad innovadora mientras vamos creciendo. Ustedes pregúntenle a un niño cuántas cosas puedes hacer con un clip. Luego pregúntenle a un adolescente cuántas cosas puedes hacer con un clip. Luego pregúntenle a un joven veinteañero cuántas cosas puede hacer con un clip. Y así váyanse. Hagan un ejercicio una vez. Y luego pregúntenle a alguien de mi generación nomás cuántas cosas puedo hacer yo con un clip, ¿no? Y yo les aseguro que no podré escribir más de
no sé, 8 o 10 cosas que puede hacer con un clip, que se puedan ocurrir. Piensen ustedes cuánto se puede hacer con un clip. Y bueno, pues uno dice, bueno, agarrar unas hojas, a lo mejor hacer una pulserita, a lo mejor colgarse algo, a lo mejor no sé, ¿no? Pero realmente uno se limita. Pero pregúntale a un niño cuántas cosas puede hacer con un clip y nunca van a acabar, porque el niño va a pensar en un clip gigante y en un clip de hule y en un clip de madera y en un clip de casa y en un clip. Claro, nosotros ya, nuestra mente está de este tamaño. Para nosotros un clip es un clip y punto, ¿no? Y no podemos pensar más allá de lo que ya tenemos nosotros programado. Por eso lo que tenemos que hacer para atacar estas cifras es desaprender, ¿no? Quitarnos la programación, romper nuestros esquemas, nuestros andamiajes tan rígidos, tan cerrados, ¿no? Para poder crear, diría un autor, reconstruir. Vamos, no destruir, reconstruir, a quitar las piezas, a verlas desde afuera, desarmado todo. Ah, oye, pues es que esto es lo que no sirve, esto sí sirve, esto puede ayudar, pero vamos a acomodarlo diferente. Es lo que tenemos que hacer con nuestros actuales modelos de justicia, porque están superados, obsoletos, ineficaces. Vamos a la siguiente. Vamos a hablar sobre nuestro estado. Acá es un promedio de atención para que tengamos idea también, porque decimos, bueno, hay tantos expedientes, hay tantos jueces, hay mucho descontento en la percepción de la justicia. Pues miren lo que hacen nuestros jueces, que honestamente son unos héroes y unas heroínas, ¿no? Ellos tramitan en ese periodo, que es información calientita, que se la pedí ayer a la Dirección de Estadística, le digo, ¿y cuánto hemos hecho de 2019 a 2021? ¿Por qué? Porque 2020 no es un número, no es un año que nos sirva de mucho, porque es un año que todos debemos de reflexionar, y que más adelantito vamos a hablar de eso. Esto es lo que atendieron estos jueces en 2 años. 2.400 asuntos, un juez familiar o civil. Piensen ustedes, dividan ustedes 2.400 asuntos en 2 años, 1.200 asuntos, que fue más o menos lo que vio en 2019. 1.200 asuntos. ¿Cuántos expedientes son al día? ¿Ya hicieron la cuenta? Muchísimos. ¿Por qué no? Porque no estamos abiertos los 350 días del año. ¿Cuántos expedientes vemos al día? ¿4? ¿5 expedientes? Pero a ver, una cosa son el número de expedientes que se abren en un día, y otra cosa son los números de expedientes que hay que admitir pruebas en ese día, que hay que desahogar pruebas en ese día, que hay que atender alegatos en ese día y que hay que dictar sentencias en ese día. Todo eso pasó en un día de un juzgador en el Estado de México. No tenemos idea de lo que significa, ¿no? Yo los invito a asomarse un día a las instalaciones del Poder Judicial y van a ver a las 8 de la noche, a las 9 de la noche, a las 11 de la noche, gente ahí en silencio, encerrados, sacando expedientes, sacando los acuerdos, porque nuestro Poder Judicial es de los pocos todavía en el país que acordamos al día siguiente, lo que nos llega en el mismo día. Entonces eso la verdad representa mucho trabajo. Hay muchas voces silenciosas que están ahí talacheando, secretarios, notificadores, técnicos judiciales, secretarios, mis respetos. Pero bueno, serán siempre incomprendidos. ¿Por qué? Pues porque ya vimos los números. Serán siempre incomprendidos, seremos siempre ineficaces desde el Poder Judicial, seremos siempre ineficaces a los ojos de cualquiera. A ver, y el ciudadano tiene razón. O sea, el Poder Judicial no puede centrarse si no es en el ciudadano. No nos podemos centrar ni en los jueces, ni en los secretarios, ni menos en los magistrados. Es en los ciudadanos. Y desde ahí se ve ineficacia, pero acá le estamos platicando. ¿Por qué? Porque estamos superados. Y no estamos acá hablando de expedientes electrónicos, que eso nos ayudó mucho, y que somos el Estado con el expediente electrónico más avanzado, ¿no? Vamos a ir de la mano con Querétaro, con Monterrey, con Nuevo León, pero el Estado de México va más avanzado. Somos los que más firmas electrónicas hemos gestionado en toda la República. Pero bueno, esto ya nos empieza a dar una idea mucho más clara de qué es lo que está pasando, ¿no? Yo quiero partir de la realidad, no de lo que quisiéramos o de lo que pensamos o de lo que sentimos. Esto es lo que vivimos el día a día. Seguimos con la siguiente. Ya voy a acabar con las láminas, para entrar ya al debate. Bueno, pues entonces, después de que hemos visto cuál es la realidad jurisdiccional,
pues hay que empezar a preguntarnos cómo cambiarla, ¿no? ¿Por qué estamos judicializando tantos asuntos? ¿No? ¿Por qué diablos, si yo estoy enojado con mi primo, que es mi vecino, entonces pues le voy a tapar el camino para que ya no pase por ahí por donde pasaba antes? Entonces se va a enojar y me va a demandar. ¿Qué me va a demandar? Bueno, pues que ahí había una servidumbre de paso. Entonces voy a demandar una acción confesoria porque ahí hay una servidumbre de paso o una constitución de servidumbre si es que no la había. Y ese es uno de tantos asuntos, de tantas acciones civiles que llega con demasiada frecuencia en todo el estado, con demasiada frecuencia. Y no crean que es cuestión únicamente que pasa allá en Texcoco o en Chalco, no, esto pasa en Toluca, esto pasa en Metepec, esto pasa en Ixtapan de la Sal, esto pasa en Huixquiluca, ¿no? Son acciones que se repiten con demasiada frecuencia. ¿Por qué estamos gestionando esos asuntos? ¿Por qué llevamos 2 años en un expediente de servidumbre de paso entre 2 primos que se pelearon? Porque si uno le rasca tantito, se va a dar cuenta que ese no es un problema de servidumbre de paso, que ese es un problema de relaciones humanas, que ese es un problema en el que se enfrentó Juan con Rosario porque algo pasó que regañó al hijo, entonces se enojó porque a mi hijo no lo regaña nadie, y ahí empezó el problema. Y claro, se fue escalando y llegó a un juzgado. Y ese juzgado se va a tardar no sé cuánto en gestionar el asunto, en emitir una sentencia. Va a emitir una sentencia que es un papel como este, con muchas letras, con muchos sellos, con mucha tinta, con un expediente así de gordo. Y eso, yo les pregunto, ¿solucionó el conflicto? Me van a ordenar seguramente que quite la reja, que tire la reja, que abra servidumbre, que no. ¿Solucionó el conflicto? Por supuesto que no. Es más, muy probablemente lo escaló, lo potenció, lo aumentó el conflicto. Y ahora vamos a ver cómo le hago para vengarme, porque ya había gastado yo en la reja y ahora me ordenaron quitarla. A ver qué pasa ahora. Y bueno, y eso termina muchas veces pues en otro expediente, pero ahora penal, porque se enojó, porque llegó tomado un día, porque no sé qué pasó y le aventó el carro al hijo, al vecino, y como esos casos estamos llenos en los tribunales, y no es algo que yo estoy suponiendo, ¿no? Esto lo digo con toda la autoridad que me da haber estado ahí 10 años revisando miles de sentencias de todo el estado de juzgadores de primera instancia. Ese es el trabajo de un magistrado: confirmar, revocar o modificar sentencias de primera instancia. Ahí las veíamos, y claro, nosotros tenemos que ser técnicos, ¿no? El trabajo en una sala, pues es técnico. Creo que yo no me voy a poner a pensar, no hombre, pero ¿cómo le voy a confirmar si es una servidumbre entre 2 primos? Bueno, pues si tiene los elementos jurídicos de la acción pretendida, ¿no? Si está de acuerdo a nuestra normatividad, a nuestro juego, adelante, se confirma, adiós. Y ahí se acaba. Bueno, pues eso hace un magistrado, ¿no? Yo no, ya ven por qué me cansé, ya ven por qué colgué la toga. Entonces es acá en donde la mediación empieza a hacer mucho sentido, en donde los medios alternativos, que ya hemos platicado mucho de este tema, que no son alternativos, ¿no? Que son los adecuados, porque no me pueden decir que en el ejemplo que les acabo de poner, no me pueden decir que no es el adecuado la mediación. Lo alternativo será la jurisdicción. Lo alternativo será la jurisdicción, no sé si a lo mejor la servidumbre la quieren ahí porque hay una empresa muy grande que va a pasar, bueno, pues a lo mejor ahí sí, pero en estos, los adecuados es la mediación, ¿no? En otra acción civil que vemos con tanta frecuencia en los juzgados, las acciones reivindicatorias, en donde yo te permití, hijo, que te casaste, vivir en el mismo predio en el que yo vivo, incluso en la misma casa, ¿no? En la que yo vivo, y de pronto algo pasó y me enojé con mi nuera y me enojé con el yerno, y acción reivindicatoria para sacarlos de ahí. A ver, el medio adecuado es la jurisdicción, no creo. El medio adecuado es la mediación, como la quieran ver, porque ahí viven y porque seguirán siendo familia después de la sentencia. Es lo que hemos platicado tanto, que la mediación es el futuro, porque el futuro es lo que ve la mediación.
La mediación se enfoca en el futuro de las relaciones y en el futuro de las personas. Ahí es en donde estamos viendo. No importa quién tenía o no la culpa, importa cómo vamos a gestionar nuestras vidas después de sentarnos en una mesa y de vernos de frente y de decir, perdóname, o de decir, lo hice por esto, ¿no? Pero de frente. ¿Por qué? Porque en la jurisdicción nunca voy a ver a mi contrario. No lo voy a ver, ¿no? Al que voy a ver va a ser el abogado, y el abogado va a ver al otro abogado, y bueno, y las cosas se van a complicar y a conflictuar. Y ahorita vamos a hablar de los litigantes si nos da tiempo. Ahí están, ¿no? ¿Por qué la mediación es el futuro? ¿Por qué? Porque vamos a ver en el conflicto, ya nos platicaban los ponentes de la mañana, en dónde están las oportunidades de conflicto y por qué aprender a vivir con los conflictos, porque con los conflictos vivimos siempre. O sea, todos los días amanecemos con un conflicto personal. Me levanto, no me levanto, me lavo los dientes, no me lavo los dientes, me baño, no me baño, prendo mi computadora para ver a mi maestro en clase, no la prendo, estoy conflictuado, tengo flojera, me duele la cabeza, ¿qué voy a hacer? Bueno, eso es gestionar, es tomar decisiones. Somos la suma de nuestras decisiones. Quien no decide nada, pues acaba no siendo nadie. Por eso es tan importante enfrentarnos y saber gestionar los conflictos, que es lo que te da la mediación, esas herramientas para poder gestionar los conflictos y para construir tú mismo la salida a tu conflicto. Platicábamos hace unos días, el jueves pasado, me invitaron a una plática en el INAI, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información, precisamente sobre la reforma en materia de transparencia de sentencias. Y ahí yo les dije, y ahora se los comento, ¿qué persigue una sentencia? ¿No? ¿Qué persigue una sentencia? Que lo hemos platicado. Persigue, dicen unos, descubrir la verdad, aclarar los hechos, individualizar la norma, resolver el conflicto. No, hombre, la sentencia lo que persigue es dar fin al procedimiento. La sentencia da fin al procedimiento y si es recurrible iniciará otro nuevo procedimiento y se emitirá una nueva sentencia, pero la sentencia es la forma en que se pone fin a una etapa procesal, ¿no? Y ahí se termina y podrá empezar otra, pero no busquemos más allá. La sentencia es eso, es un documento técnico jurídico, ¿no? Y otra cosa que preguntaba yo, ¿para quién se hace una sentencia? ¿En quién está pensando un juzgador cuando hace una sentencia? Que vale la pena preguntarnos, ¿eh? Lo digo como juzgador, vale la pena preguntarnos, porque hay sentencias, y he leído muchas, que parece que se están haciendo para publicarse, ¿no? Que las hacen con un lenguaje tan complejo que, bueno, este señor quiere escribir un libro con su sentencia, ¿no? Que son complejas, técnicas difíciles de entender, que se hacen. ¿Para quién? ¿No? Para mis compañeros de sala, para que le entiendan, para que estemos contentos, para la autoridad superior, para que diga, oye, qué bien ocupa la jurisprudencia ese magistrado o ese juez. Para los abogados, ¿no? Para que los abogados entiendan la técnica. ¿O para quién? O estarán pensando, los juzgadores estaremos pensando en el señor Juan y en la señora Rosario, ¿no? Que van a resolver su conflicto de servidumbre. Honestamente, no. Eso queda muy claro en la misma, déjense el lenguaje, que es de por sí complejísimo. La estructura de la sentencia, ¿no? ¿No? Con los considerandos, resultandos, ¿no? Ya hablar en gerundio ya es una mala praxis, incluso gramatical. Pero bueno, es lo importante que tenemos que preguntarnos y la gran diferencia, ¿no? Que un convenio de mediación, que es una sentencia, repito, que es una sentencia, porque seguramente ya lo saben, pero si no lo saben se los platico. El convenio tiene la potencia de cosa juzgada. ¿Eso qué quiere decir? Que un convenio se ejecuta como se ejecuta una sentencia. La diferencia es que la sentencia la hizo esa señora o ese señor juzgador del que estábamos hablando al principio, que tiene acumulados
cientos de expedientes, que va a resolver esa noche 10 o 15 sentencias, y en esas va el tema de tu hijo, tu hermano, de tu casa. Ahí va, ¿no? O sea, ¿realmente sabemos un juzgador qué es lo mejor para tu hijo? ¿Realmente nos los dice un libro? ¿Nos los dice una jurisprudencia? ¿No creen que lo saben mejor los progenitores, el papá y la mamá? ¿No creen que lo saben mejor? ¿A poco no nos damos cuenta que una sentencia sobre el régimen de convivencia o sobre la guardia de custodia va a impactar a todos? No solamente a los que están en el conflicto jurídico, que son los progenitores, va a impactar a toda la familia empleada, va a impactar a los tíos, por supuesto que a los abuelos, pero a quien más daño le va a hacer es al más vulnerable, es a ese niño que muchas veces con una sentencia y con ese pleito, sin darnos cuenta, le estamos cancelando un futuro, porque va a crecer con resentimientos, va a crecer con serios problemas, que tarde o temprano se va a repetir ese rol con sus propios hijos. No sabemos el daño que le estamos haciendo cuando nos conflictuamos a nuestros nietos, fíjate, a nuestros hijos. De ese tamaño es la repercusión de las malas decisiones que tomamos, o de la ausencia de tomar la decisión, de tomar el control, el timón de tu barco, de tu vida, y ser tú quien construye la solución. De eso se trata, de decisión, no de otra cosa. Ya se habló mucho acá de emociones y de sentimientos. Son decisiones objetivas de lo que tienes que hacer, de hacerte responsable, ¿no? de lo que eres y de lo que tienes. Esa es la mediación. Pasamos a la última, me parece. Ahí están las ventajas. A ver, podemos hablar. Yo creo que todos coincidimos en esto. ¿Por qué no lo estamos haciendo? ¿Qué nos falta? Colegas, abogadas, abogados, ¿qué nos falta? ¿Cómo podemos apoyar para que todos caminemos en el mismo sentido? Estudiante de Derecho, hay que tenerlo muy claro. Si crees que estás estudiando Derecho para ganar pleitos, te has equivocado. Eso no necesita el Estado ni necesita el país. Si estás estudiando Derecho, hazlo para tener herramientas para evitar pleitos. Eso sí necesitamos, y eso es lo que va a hacer transformarse al Estado, al país y a nuestra profesión. Porque gente que sepa pelear están afuera de los tribunales y de los juzgados, ¿no? Y se llaman coyotes. Eso no necesitamos más, ¿no? Eso no necesitamos más. Armas para los pleitos, no, guárdenlas. Mejor herramientas para evitarlos y para la paz. A ver, entiendo y no soy un romántico. Yo entiendo que hay muchos colegas que viven del conflicto. Eso no hay que decirlo, hay que decirlo claro. Lo que tenemos que hacer ahora es encontrar los modelos para que la gestión de los conflictos sean prontas, sean salidas viables y que también sean modelo económico para los litigantes, que van a ser quienes se acerquen a las partes, que van a ser quienes gestionen la solución de los conflictos y que van a ser a quienes las partes se le van a agradecer. Porque muchísimos de los juicios que yo vi en mis 10 años de magistrados también eran de representantes con sus ex clientes porque no les pagaban, ¿no? Porque, pues claro, después de 3 años, oye, pues ya te pagué muchísimo, bueno, pues esos fueron los gastos, ya ganamos. No, pero ¿cuál ganamos? Pues si nada más me logré la mitad de lo que íbamos a hacer, pero ganamos. Bueno, pues claro, eso pasa cuando un juicio se hace eterno. Eso pasa cuando un juicio se hace eterno, todo se descompone, la vida se descompone. Sueñas con tu problema, te despiertas con tu problema angustiado, porque ahí vive el problema. Eso también lo vimos los abogados. Hay una estadística muy, muy buena de un gran procesalista que yo admiro, que fue mi maestro en Alcalá de Henares, Adolfo Alvarado Belloso. Tiene un librillo que dice ¿de qué se mueren los jueces y los abogados? ¿No? ¿Qué es lo que vimos los jueces y los abogados y de qué nos morimos? Pues claro, hombre, pues de estrés, de hipertensión, todos lo sufrimos, todos vivimos al borde,
No todos volvimos al límite. Es lo que hay que cambiar. No créanme que vean cómo duerme un litigante y cómo duerme un mediador, y yo creo que eso nos va a dar una muy, muy clara lección de vida, ¿no? De dónde está la calidad de vida. Es algo a lo que yo los invito a repensarnos como profesionistas, como miembros de una comunidad, de un gremio que el país no necesita tanto. Sin duda, esta pandemia algo nos debe de haber dejado, ¿no? Además de un luto, de dolor, de miedo y de angustia, tenemos que sacar lo positivo. Y lo positivo es eso, es repensarnos. ¿Cómo quiero transitar lo que me queda? ¿No? Ya me di cuenta que estoy a bordo de un planeta que va flotando en el espacio y que soy tan vulnerable como una hoja, ¿no? Porque hay virus, como el que nos atacó, que no se puede exterminar en un momento a otro. Somos los que estamos acá reunidos en esta pantalla sobrevivientes de un evento pavoroso que le pasó a nuestra nave espacial, que es el planeta, ¿no? Acá dentro de nosotros pasó algo pavoroso y todos tuvimos pérdidas muy cercanas a algunos, ¿no? ¿Cómo vamos a continuar nuestro viaje? Porque estamos en un viaje. Recordemos que la vida no es una línea, la vida es un ciclo, ¿no? Nosotros le decimos año, pero no es año, es una vuelta que dio nuestra nave espacial alrededor del Sol. Eso es lo que pasó, ese ciclo es lo que pasó, ¿no? Y ese ciclo es el que se va a repetir, el que nos va a dar la oportunidad de repensarnos y de reconstruirnos, ¿no? ¿Qué queremos hacer con nuestras vidas? ¿Hacia dónde la vamos a dirigir? Olvídense del sentido de la vida. No, ¿cuál es tu propósito? Tu propósito. Eso es lo que tienes que decidir. ¿A dónde vamos a llegar? ¿A dónde quieres llegar? Y sobre eso vamos a trabajar, ¿no? Estoy seguro que si ves la opción, que si vemos la opción como futuros abogados, como futuros profesionistas, de que en el futuro posible que tengo es el de solucionar vidas, el de solucionar problemas, el de hacer más transitable la vida para una familia, pues bueno, pues está fabuloso. Eso es darle un sentido a tu vida. Eso es tener un propósito que vale la pena, que es valioso y nuestra profesión nos lo puede dar. Nuestra profesión nos los pone en las manos. Ya, depende de nosotros qué hagamos con eso, cómo lo gestionemos. Pero es una decisión personal. Cada quien lo va a hacer como pueda, como quiera, ¿no? Pero es una decisión que cada uno va a tomar. Hoy, no ayer, ni hoy. Me gusta hablar de las cosas reales. En mi clase de 7 de la mañana, una alumna, Jessica me parece, me platica, estábamos ahí viendo algunos temas de conciliación, me dice, bueno, si es que un compañero mío de Derecho, me dice, pues como que está sentido porque dice que le vamos a quitar trabajo. ¿Cómo? Sí, porque dice que no le gusta los licenciados en medios porque les vamos a quitar trabajo. Imagínense, la visión que está teniendo de estudiantes. No, ¿y qué le dijiste, Jessica? Bueno, no, le expliqué que no vamos a quitar trabajo, que pues, finalmente nos vamos a complementar. Claro, yo creo que estamos, y por eso, por una razón existe para que tengamos el mismo director, que es el doctor Alanís. Una razón existe para que estemos en la misma facultad, porque debemos de caminar juntos como nunca antes hemos caminado, ¿no? Los abogados necesitan ser mediadores y los mediadores necesitan tener los conocimientos jurídicos para poder hacer las cosas bien. Si no es casualidad que estemos en la misma facultad, no nos integramos y hacemos poderosísimas alianzas, créanme, ¿no? Ya lo estoy viendo con mis mediadores, tengo abogados, tengo psicólogos, tengo trabajadores sociales, pero aquellos que no son abogados tienen una muy sólida formación en su materia, en familiar, en obligaciones, en lo que estén especializados. Y aquellos que son abogados están teniendo una tan necesaria, tan valiosa formación en aspectos que los abogados a veces ni siquiera volteábamos a ver, como sociología, como psicología, como emociones, como lenguaje corporal, como cosas que los abogados pues las damos por hechas, porque a ver, colegas, somos soberbios, creemos que sabemos de todo y no sabemos de todo. Ojalá yo hubiera sabido mucho más de sociología y psicología en mis primeros años de magistrado. Creo que hubiera sido un mucho mejor juzgador y hubiera hecho mucho mejor las cosas que hice. Pero bueno, nunca está tarde para decirlo y para hacerlo. Y esas son las ventajas que vemos. Ahí están claras las ventajas. Las económicas son clarísimas.
¿no? Las económicas son clarísimas. Y no estoy hablando por el costo que es un abogado, sino por los gastos que están asociados. Es que, a ver, yo sé que la Constitución dice que la justicia será gratuita. Sí, la justicia es gratuita porque no te cobra un cover para entrar al tribunal, ni te cobran una cuota por ingresar una demanda, no le tienes que echar una moneda a una maquinita, no. Pero a ver, pues ¿qué no nos damos cuenta que el transporte para llegar ahí cuesta? ¿Qué no nos damos cuenta que el estacionamiento que está abajo, si es que hay estacionamiento, o el viene nos va a costar? ¿Y qué no nos damos cuenta que cada copia fotostática cuesta? Y como eso, les voy a hacer una lista que eso, bueno, seca cualquier cartera, ¿no? ¿Saben cuánto cuesta una prueba pericial? ¿Cuánto cuesta un perito? ¿Tienen idea de cuánto cuesta un edicto? Publicar un edicto para decir lo que se tenga que decir en el edicto, que son 3 publicaciones. Eso, ¿quién se los dice? Eso no es gratis, ¿eh? Eso es caro. Eso es caro. Y bueno, el tiempo, ¿quién nos regresa el tiempo? ¿Quién nos regresa al tiempo después de 2 años de vivir infiernos? Porque meterse a un drama procesal es terrible, eso lo puede platicar quien ha estado en uno. Y lo más importante, pues lo que nos recupera es el costo emocional. Las emociones, cómo nos van a hacer daño, ese costo es altísimo, porque acaba también siendo un costo físico. Se transforma lo emocional a lo físico, nos empezamos a enfermar cuando tenemos un conflicto, y eso ¿cómo lo recuperas? Nunca, además del daño que ya hemos hablado que le hacemos a los terceros vulnerables que están ahí junto a nosotros. Pensemos en el futuro, conflictos van a existir siempre, dentro de las familias siempre van a haber conflictos, y no pasa nada, no nos espantemos, no pasa nada, se puede vivir perfectamente separados, ¿no? Y el hijo puede tener una convivencia sana con sus progenitores. No nos espantemos de eso. A ver, no se trata de estar siempre todos pegados, no. Se vale decir, ¿sabes qué? De ahora en adelante vamos a vivir separados y, bueno, vamos a ponernos de acuerdo. Pero cuando empiezan los odios, los resentimientos, empiezo yo a tomarme veneno, a ver si te hace daño a ti, porque eso es el resentimiento, pues es cuando se empieza todo a perjudicar y cuando acabamos enfermos. Esas son, digamos, las grandes ventajas de la mediación. Yo quise dar ahora un poco el otro tono, el tono más objetivo, el tono sin ni hablar, el tono jurídico, lo tuve que dar porque nuestros ponentes que hemos tenido a través del día se han ido por un tono mucho más enfocado, como debe de ser, a las emociones, a las partes del ser humano, ¿no? Yo me quise ir a las partes también técnicas y a los números y a la frialdad de los datos como son los que hemos acá platicado. Yo, Carla, Yesenia, Dolores, acá voy a dar por terminado porque quedamos que iban a ser 50 minutos, estamos llegando a los 50 minutos para dar oportunidad a quienes estén con nosotros de compartir algunos comentarios o si fuera el caso alguna pregunta. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme al público joven y a todos los colegas, abogados, maestros, amigos que estén ahí atendiéndonos. Muchas gracias. Señor magistrado, muchas gracias por compartir sus experiencias. No cabe duda que el tiempo le va dando la razón, porque efectivamente tenemos que buscar mecanismos y medios diferentes para solucionar los problemas. Le voy a leer algunas preguntas que están aquí en el chat. La primera es del doctor Miguel Ángel Vega Mondragón, que dice: los datos duros que ha informado motivan la creación de más infraestructura y más personal, sobre todo en el área de mediación de conflictos. La pregunta es, ¿qué estrategia se plantea el Poder Judicial para lograrlo? Gracias. Tiene razón, pero en parte, porque no se trata de engordar a los poderes judiciales, y creo que eso lo dije. Se trata de buscar nuevas fórmulas. Por eso uno de los principales programas, me atrevo a decir, de los principales programas, no míos, del Poder Judicial, de nuestro presidente Ricardo Sodi, del Pleno y del Consejo, es incorporar la mediación privada como una gran
potencia que nos va a llevar al Estado a esta transformación. Vamos a abrir centros de mediación privada en asociaciones, en barras, en grupos empresariales, en academias. Vamos a copiar mucho el modelo que Yesenia y tú, Dolores, han creado en la universidad, ¿no? Ese maravilloso centro que tiene una infraestructura espectacular, ¿no? Que ya lo quisieran muchos estados, ¿no? Lo que tienen ahí en tu facultad, ese modelo lo vamos a hacer en otras instituciones educativas para que la mediación se democratice, para que estemos cerca de la gente. Necesitamos acercarnos a través de estos espacios privados y públicos, a través de instituciones como la tuya. En ese sentido, lo que estamos, bueno, voy a anunciarlo, a ver si no me regañan, ¿no? Estamos estudiando ya en estudio en el Consejo los lineamientos para la certificación de centros privados de mediación, y será a través de esos centros en donde vamos a certificar a mediadores privados que estén adscritos a esos centros. Yo no quiero mediadores que anden sueltos, ¿no? Los mediadores privados estarán adscritos a centros. Porque sí nos hemos tardado mucho, Dolores, mucho en salir con la mediación privada en el Estado. Pero hay que ver el lado positivo. Hemos aprendido de las malas experiencias que han tenido otras entidades, no voy a decir cuáles, en donde arrancaron con la mediación privada, de pronto tienen 300 mediadores privados, pero no hay un control sobre cómo están ejerciendo la mediación y los mediadores, el gremio de los mediadores, necesitamos un riguroso control ético del ejercicio de la mediación, porque si no somos cuidadosos, la mediación se puede pervertir, por decirlo menos. Entonces, en ese sentido, así es como contestaría, incorporando nuevos actores, ¿no? Ya nos dimos cuenta que no nos vamos a dar suficiente. A ver, nunca vamos a acabar si nos ponemos a crear juzgados. Ya vimos los números. O sea, necesitaríamos un poder judicial 4 veces el tamaño que tenemos en el Estado. No hay presupuesto que lo soporte. No podemos. ¿Por qué? Porque el Estado también necesita hospitales, y necesita escuelas, y necesita calles, y necesita puentes, entre otras cosas, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es innovar, ser creativos y tener muchas áreas de mediación. Y en algo coincido con quien preguntó, en el sentido de decir, sobre todo, crecer en el área de mediación y de solución y de en este caso, justicia restaurativa, que también la estamos empujando mucho. Pero gracias por la pregunta y esa era la respuesta. Creatividad, no vamos a engordar más los poderes judiciales, lo necesario, eso será una decisión que tome el Consejo de la Judicatura en aquellos municipios, en aquellos distritos judiciales que así se requiera, pero sobre todo el enfoque va a estar hacia los nuevos modelos de justicia. Muchas gracias, señor magistrado. Otra pregunta, Manuel Bernal. Muchas gracias por la conferencia. La pregunta es, ¿considera que la mediación ayude al exceso del positivismo que tienen los tribunales? Fíjate, qué buena pregunta de don Manuel Bernal. Se ve que es un estudioso de la filosofía del derecho, de los modelos de filosofía del derecho. Bueno, yo creo que la mediación va mucho más allá. Pero lo que no coincido con don Manuel Bernal es que haya un exceso de positivismo, ¿no? Yo creo que los modelos con los que hoy se está actuando en algunas materias, en algunas instancias, es un exceso de, diría un autor que a mí me gusta mucho, de neomoralismo, ¿no? Neomoralismo en donde están incorporando conceptos a través de esta herramienta que nos dio los nuevos modelos constitucionales, que es la ponderación. Entonces, a través de la ponderación estamos trayendo a nuestros juzgados y a nuestros tribunales demasiadas interpretaciones moralistas o neomoralistas a nuestro trabajo. Aquellos, porque lo hay todavía, juzgadores de la escuela positivista. ¿Cuál es la escuela positivista? Para los que no están muy familiarizados, son aquellos que dicen, a ver, el modelo jurídico es la aplicación del derecho objetivo de la ley al caso concreto, nada más, ¿no? Es el silogismo jurídico, premisa mayor, la ley, premisa menor, el caso concreto, aplico la ley, punto, no es el silogismo. Entonces, eso es el positivismo, ¿no? El aplicar la ley, sin mayor interpretación. Y acá nos dice,
la mediación va a terminar con la aplicación fría de la ley. En buena medida, la mediación a lo que va es afuera de juzgado, ¿no? Vamos a llevar los asuntos a la mediación. ¿Por qué? Porque no tenemos la rigidez y el formalismo a la que la legislación y los procesos jurisdiccionales nos obligan, ¿no? Entonces sí, la respuesta en este caso sería en aquellos modelos aún positivistas que siguen existiendo en nuestro estado y en el país, la mediación va a ayudar muchísimo. Va a ayudar mucho a, sobre todo, a incorporar emociones, a incorporar los intereses, las necesidades de las personas involucradas en un conflicto. Y en aquellos modelos que no son positivistas, sino que son más moralistas, en donde los juzgadores están haciendo interpretaciones un poco amplias de la norma, pues también va a ayudar mucho la mediación, porque entonces no va a ser lo que el juez o la jueza sientan o piensen, sino va a ser la decisión la que los interesados necesiten, ¿no? Por eso yo creo que por los dos lados ayuda la mediación. Y bueno, como sea, tomo nota acá, don Manuel Bernal, ojalá nos podamos echar una charla sobre estos temas más adelante. Gracias, señor magistrado. Una pregunta más. Alondra Tinoco, la pregunta es, ¿la licenciatura en medios alternos nos ayudará en su totalidad a cumplir y a poder cambiar la visión de los sujetos en conflicto? Le repito la pregunta, ¿la licenciatura en medios alternos nos ayudará en su totalidad a poder cambiar la visión de los sujetos en conflicto? Y luego hace una exposición, dice, es decir, podemos hacer que cambie la visión simplista y dar cuenta que son capaces de resolver sus conflictos de una manera pacífica, desde dentro, uniendo cada elemento que propició el conflicto. Claro, bueno, Alondra, muchas gracias por la pregunta. Mira, la licenciatura no va a hacer que cambie nada, ¿no? Lo que va a hacer que cambie somos nosotros, son los egresados, son ustedes, ¿no? La licenciatura te va a dar las herramientas para hacerlo. Claro que te las da, no tengo duda, cómo está formada, ideada, armada la currícula de la licenciatura, por supuesto que te va a dar las herramientas para hacerlo. Que se haga o no, ¿de qué depende? De nosotros. Es como aquellos que creen que una ley va a cambiar a la sociedad o va a cambiar una realidad. No, la realidad la cambiamos nosotros. No hay leyes buenas ni leyes malas. Hay operadores buenos y operadores pésimos, ¿no? Es lo que necesitamos, asumir nuestra responsabilidad como egresados de esta licenciatura, que son ustedes, y entonces sí, ¿qué voy a hacer con lo que aprendí? ¿Qué voy a hacer con las herramientas que me dieron? Entonces sí voy a cambiar. Entonces sí voy a usarla para entender los problemas, para usar las herramientas que me dieron de persuasión, de convencimiento, de comunicación asertiva, que entonces sí voy a lograr esto que está planteando Alondra. Pero no depende de la licenciatura, depende de nosotros y de lo que hagamos. Ya hemos platicado mucho, y sobre todo en mis clases, de que también el alumno tiene una responsabilidad. No tiene una responsabilidad, y no es ir a adquirir conocimientos, es ir a adquirir experiencias, adquirir herramientas, y ahora sí, ¿qué vas a hacer con eso? Le voy a simplificar la pregunta, es de Fátima Miranda, dice, ¿en qué plataforma puedo dar continuidad a la información que proporcionó respecto a que los procesos familiares deben pasar por un centro de mediación? Bueno, está muy fácil. Esto es una publicación que salió en Gaceta el viernes 14, es decir, el viernes pasado, ¿no? Está en Gaceta, lo publiqué también en mi página de Facebook, ¿no? Está también publicado ahí el extracto de la reforma, pero yo sí le sugiero, entrar a la página de la Gaceta es muy fácil, está Gaceta de Gobierno y viene ahí la publicación completa. Seguramente pues estará asequible en varias páginas de internet, ¿no? Acá ustedes, los jóvenes, bueno, no sé, Fátima, te invito ahí a la página de Facebook, que es Sergio Valse, en donde ahí tengo la publicación, algunos comentarios, pero bueno, ya se está también democratizando, ya hay mucho más publicaciones. Yo sí sugiero ver la Gaceta completa, porque vale la pena ver la exposición de motivos, porque también se publicó la carta que envió nuestro presidente Ricardo Sodi diciendo el porqué de la reforma, y luego viene también la exposición de motivos que hacen los propios diputados de la legislatura del Estado, en donde dicen por qué están haciendo
por qué están haciendo este cambio y qué es lo que se busca. Y dan cifras y datos muy concretos en materia familiar, de qué es lo que se busca, en donde pues sí estamos cambiando el paradigma de la justicia familiar, porque hoy todos van a tener, fíjate Dolores, o sea, no es que vamos a mediarlos a todos, porque yo sé que las condiciones en las que llegan al juicio son malas, son adversas, ya superaron la parte que lo pudieron haber arreglado ellos, o eso creen, entonces ya están peleando cuando llegan a juicio, pero agarrarlos al inicio, sentarlos en una mesa, hacer que se vean las caras, y aunque se peleen, por lo menos lograr decirles, a ver, señores, ¿se quieren pelear? Adelante. No están de acuerdo en el monto de la pensión, porque recordemos que esto es en materia familiar, solo es en materia familiar. No están de acuerdo en el monto de la pensión, adelante. Váyanse a pelear por el monto de la pensión. Señor, usted debe de demostrar que gana eso, señor, usted debe demostrar que su marido gana lo que usted dice, pero mientras tanto, ¿qué les parece si hacemos un convenio sobre la guardia y custodia de los niños mientras dure el pleito? Vamos a hacer un convenio para que ellos no sufran. Y ahí en la junta informativa nosotros les podemos decir el daño que se les puede hacer a los niños. Para eso los queremos en esa junta. Para eso los queremos, para hacerlos conscientes. Por lo menos, decía hoy también, o no sé cómo platicábamos en una reunión parecida, para enfriarlos, que llegan muy calientes, para enfriarlos, para hacer un poco de contención en ese momento y ubicarlos, decirles no hagan daño, pelense por el monto, está bien, yo entiendo, no pasa nada, pero por lo menos vamos a sacar un convenio de esta visita, de esta junta informativa. ¿Qué les parece si nos vemos acá dentro de 5 meses? A ver cómo le está yendo en su juicio, a ver cómo van, y así, a ver si quieren seguir en el juicio, ¿no? Entonces, por eso es tan valioso. Estamos viendo modelos, Dolores, no va a ser nada fácil. Ya te dije la cantidad de juicios familiares, ya vimos los números. Va a ser muy difícil hacerlo, ¿no? Por eso estamos muy motivados en el centro de mediación. Tuvimos una reunión apenas con nuestro presidente y los 100 personas que integramos el centro de mediación, hombres y mujeres extraordinarios, entregados de esos trabajos silenciosos que nadie ve, pero que están ahí arreglando vidas en unas salitas de mediación que tenemos en los 20 centros del estado, arreglando vidas y creando futuros. Ahí estamos y bueno, estamos creando modelos, nuestros directores también muy activos, traen modelos fabulosos de hacer grupales, sesiones grupales en donde también gente con personas con problemas similares se encuentren y entonces ahí informarles a todos, entonces te vas a voltear a ver y vas a ver que no eres el único con este tipo de problemas y eso puede incluso hacer un fondo terapéutico, incluso, ¿no? Que puede ayudar mucho a las familias. Vamos a hacer algunos videos para poder hacer la información. Estamos ahí creando, ¿no? Innovando, Dolores. Pero bueno, esa sería para Fátima la respuesta. Vámonos a la fuente, que es el documento oficial. Si no lo encuentras, búscame en Facebook, mándame un inbox y con mucho gusto lo compartimos. Muchas gracias, señor magistrado. Pamela Rojas dice: ¿un acuerdo en los medios alternos de solución de conflictos puede ser modificado transcurrido cierto tiempo? Absolutamente, Pamela. Recuerda que, al igual que estamos hablando que los convenios son sentencias, y también las sentencias en materia familiar, al igual que los convenios, nunca causan estado. ¿Por qué? Porque acá sí las cosas cambian, porque los niños crecen, ¿no? La gente evoluciona, los trabajos se pierden, ¿no? O se ganan, ¿no? Te tienes aumentos también, entonces, ¿por qué no modificar el monto de la pensión? ¿No? Y esto es algo que vivimos mucho en época de pandemia, que lo vivimos mucho, en la mayoría de los casos hacia abajo, ¿no? Hubo que modificar pensiones, hubo que modificar el régimen de convivencias. ¿Por qué? Pues porque la señora que tiene la custodia del niño, el señor que tiene, para no estar con estereotipos, el señor que tiene la custodia del niño, pues no quería que su pareja lo visitara. ¿Por qué? Porque la pareja trabajaba en un transporte público o en otro lado y la señora o el señor viven con la abuela del menor. Entonces, pues claro que había riesgos. Pues había que modificar ese régimen de convivencias, pero el otro progenitor no quería caer en una falta, o se quedó sin empleo. Vamos a modificar el monto de la pensión y la modificamos. Y tuvimos para eso
el apoyo en un programa que tenemos permanente de capacitación de autoridades federales que estuvieron con nosotros, ¿no? Platicando sobre las modificaciones que se podían hacer en este tipo de convenios, y dijeron, adelante, ¿no? Se puede, siempre y cuando esté debidamente argumentado, justificado, ¿no? Motivado, no es cualquier cosa. Si vas a bajar el monto de una pensión, hay que hacerlo muy sólido, pero también, a ver, hay convenciones internacionales en donde nos dicen que finalmente nadie está obligado a pagar lo imposible, ¿no? Siempre respetando el interés superior del menor, pero sí son modificables. La respuesta es sí son modificables, igual que son modificables las sentencias. Incluso me voy más allá, aunque me regañen mis compañeros jueces familiares, hemos modificado en sede de mediación sentencias de juzgados, las hemos modificado en sede de mediación, y tampoco ha pasado nada, porque hay acuerdo, porque hay voluntad, porque las cosas son para bien de los menores y de las familias. Gracias. Pregunta de Luis Fernando Ayala Valdés. Dice, el justiciable busca la tutela efectiva en el Poder Judicial. Pregunta, ¿la mediación y conciliación cumplen con esta máxima? Definitivamente. Primero, desde donde estoy hablando, ¿no? Que yo estoy hablando desde el Centro de Mediación del Poder Judicial, ¿no? Pues a ver, estoy hablando desde el Poder Judicial. Recordemos, la Constitución dice, el Estado garantizará el acceso a la justicia. No dice el acceso a la jurisdicción, no dice el acceso al juzgado, dice la justicia. Y este es un modelo de justicia, y este es un sistema de justicia tan valioso como la jurisdicción. Nos cuesta trabajo entenderlo, aceptarlo, dominarlo, pero así es, hay que digerirlo. A ver, la tutela, es más, yo creo que está mucho más protegida y garantizada, ¿no? A través de la mediación, porque estamos abarcando todo el espectro que va a formar parte de la vida de las personas. Todo, no nada más el punto a debate en el juicio, ¿no? Acá estamos preocupándonos por la familia ampliada, por el futuro del menor. Sí se cumple, y también, que vamos más allá, también se va a hacer en la mediación privada. Me estoy adelantando porque no la tenemos, la vamos a tener, pero te digo, Luis, también la mediación privada, ¿por qué? Porque estamos generando los candados suficientes para que así sea. Es decir, el mediador privado, además de que va a estar capacitado, certificado y supervisado por el Poder Judicial, todos los convenios, todos los instrumentos jurídicos que emanen de un mediador privado deberán de ser validados y registrados en el Poder Judicial para que adquieran la potencia de cosa juzgada. Entonces, en ese sentido, sí, está garantizado. Bueno, señor magistrado, hay una serie de preguntas que yo creo que si nos pasamos toda la tarde aquí o parte de la noche no acabamos. Las voy a dejar en el chat por si usted decide contestarlas. Lo que sí veo en la mayoría de ellas, que lo felicitan y que efectivamente la mediación no es un segundo camino, sino un primer camino, y que es el futuro para resolver los conflictos, y que algunos señalan que efectivamente lo que ya manifestaban, que algunos abogados ven cierta rivalidad en esta justicia alternativa. Creo que, como lo manifestó ya usted, pues son mecanismos diversos y que pues son caminos diferentes, pero todos tendientes a la solución de los conflictos. Yo, en lo personal, a nombre de la Facultad de Derecho, le agradezco la ponencia. Por respeto a usted, le voy a dejar los chats para que los pueda contestar, y agradecerle que haya compartido con nosotros. Seguramente nos deja gran experiencia y gran convicción de que en la Facultad de Derecho estamos haciendo lo correcto, tanto en la licenciatura en Derecho como medios alternos, buscando la justicia, buscando precisamente resolver los conflictos, porque eso es lo que espera la sociedad de la universidad y de la Facultad de Derecho. Muchas gracias, señor magistrado. Le dejo con Yesenia, la maestra Yesenia. Adelante, Yes. Querido magistrado, pues qué gusto escucharlo. Muchísimas gracias por todas sus aportaciones. Y
pues muchas felicidades por la reforma que se acaba de hacer, por la propuesta que usted hizo. La verdad es que va a ser algo que va a beneficiar a miles de familias, ¿no? Es algo que se necesitaba desde hace muchísimo tiempo y me alegra bastante que por fin lo haya logrado, ¿no? El que los padres de familia puedan tener esa oportunidad de conocer lo que es la mediación y poder decidir tomar las mejores decisiones de esta forma y no poner en manos de alguien más lo que ellos solitos pueden resolver y algo que les va a impactar en su vida, ¿no? Por siempre. Pues me alegra bastante, de verdad que es la mejor noticia que he escuchado el día de hoy. Y lo felicito de corazón. Y pues, pues adelante. Hacemos la entrega de su constancia. Muchas gracias por el tiempo que nos regaló. Y aquí está. Dice, a la letra dice, Universidad Autónoma del Estado de México, la Facultad de Derecho y el Centro de Paz y Diálogo otorgan la presente al magistrado Sergio Arturo Valls Esponda por su destacada participación como conferencista con el tema El futuro de la mediación en el Foro Internacional por una Convivencia Pacífica, llevado a cabo a través de las plataformas digitales. Toluca de Lerdo, Estado de México, 19 de mayo de 2021. Patria, Ciencia y Trabajo, y la firma de nuestro querido director. Pues, magistrado, se la hago llegar por internet y espero dársela de manera personal muy pronto, ¿no? Le enviamos mientras un fuerte abrazo y pues muchas gracias. Muy bueno, al contrario, gracias a todos, gracias Dolores, gracias Yesenia, Carla, es un gusto haber participado con ustedes, con todos los alumnos. Me quiero despedir con una pequeña frase que le oí a una activista y sobre todo dirigida para los jóvenes, sobre todo dirigida en estos aspectos de justicia que estamos viendo y que dimos cifras muy crudas, muy duras de cuál es la realidad, cuál es la situación que podemos hacer. Hay una frase que a mí me gusta mucho que lo que dice es que no se trata de aceptar aquello que creemos que no podemos cambiar, sino que se trata de cambiar lo que no podemos aceptar. Y eso está en las manos sobre todo de los alumnos, de la juventud, que no dejen de ser jóvenes, de ser críticos, de pensar y que nos pasen por encima, pero que cambien los modelos que son ineficaces. Muchas gracias de verdad, Dolores, Carla, Yesenia, especialmente felicidades por tu centro y me reitero a las órdenes en el Centro Estatal de Mediación junto con un gran equipo de hombres y mujeres siempre dispuestos a hacer el bien y, como lo dice tu centro, a buscar la paz a través del diálogo. Muchas gracias. Es un honor, señor magistrado. Tanto gusto. Buenas noches.